de pertenencia minera y la siguiente, que es mensura judicial, hablé hoy con el ingeniero Nievas de otras cosas y me terminó diciendo que las daré. Así que a partir de este jueves van a comenzar con, no, perdón, la unidad siguiente es propiedad horizontal, que va a ser el jueves, esa sí la van a tener conmigo, y las últimas 2 unidades las van a realizar lo que es mensura minera y mensura judicial, las van a tener con el profe Roberto. Bueno, para refrescar un poquito la memoria, les voy a compartir. Germán, ¿Sí? ¿cómo les fue con la situación esta que nos mostraste el otro día? No está resuelto. No está resuelto todavía. Han vuelto a pasar a un cuarto intermedio porque el otro profesional está muy cerrado en las medidas de mensura, que sí dejan adentro al muro, y ahora pretende iniciar una acción de prescripción, porque los muros sí se pueden prescribir, es algo de lo que vamos a hablar ahora cuando termine la unidad. Y visto que el muro efectivamente queda dentro de la propiedad de nuestro cliente con Roberto, quiere ir por la prescripción, que sí se puede hacer. Y es algo de lo que vamos a hablar ahora en una de las últimas diapositivas. Pero ya lo vamos a redondear cuando esto esté realmente cerrado. Bueno, ahí estoy saltando de una diapositiva a otra. Creo que con este método ustedes sí podían ver el cambio, ¿es así? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a arrancar desde acá. Todo lo demás había sido casi una introducción histórica. Habíamos hecho alusión a un primer código civil que teníamos nosotros, donde Vélez Arfiel aludía a cualquier tipo de clasificación del muro, y después del 2015, con el nuevo Código Civil y Comercial, sí los define. A saber, un muro puede tener una descripción, o tiene, mejor dicho, una descripción física y una descripción jurídica. Cada uno de ellos depende de cosas distintas. Uno hace alusión a su construcción y el otro hace alusión a su propiedad. Habíamos hecho una definición de muro divisorio que habíamos dicho que es el que limita o separa dos o más propiedades contiguas. En el ejemplo ese de 5 lotes, lo que queríamos dejar de entrever y entender es que un muro divisorio puede tener más de un colindante o puede encerrar más de unas propiedades, obviamente, cumpliendo con la premisa de que sean heredades contiguas, si no, no tendría sentido hablar de medianería, pero así es la definición. Habíamos dicho que esa definición de medianería que tienen ahí, que la definen como un régimen legal que regula los derechos y obligaciones sobre muros, cercos y fosos, es la del código. Hay otras, ustedes pueden decir, elaborar o exponer la que ustedes deseen, ¿sí? El tema de la definición de los muros empieza en el artículo 2006 del Código Civil y los comenzaba a describir con A, B, C, ¿sí? Definía un muro lindero, un muro encaballado, un muro contiguo y el muro medianero. Hasta ahí habíamos llegado la clase pasada en profundidad, se podría decir entre comillas, y habíamos hablado y nos había quedado, creo yo, a mi entender, bastante claro cuál era la diferencia entre un muro medianero y un muro encaballado. Si necesitan que los recordemos, el muro encaballado era aquel que se asentaba parcialmente en el límite separativo de las dos heredades contiguas, y al medianero lo definía como aquel muro que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes. Eran similares un medianero o un encaballado, la única diferencia era que el medianero es el que define la propiedad del muro y el encaballado la parte física. Habíamos sí hecho una diferencia de interpretación en que cuando define el muro medianero no habla, ¿sí?, de la posición. No dice que es al lindero, o sea, el muro, que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes, asentado de manera parcial. No, ¿sí? No hace alusión a su parte física.
Después define al muro privativo o exclusivo, hablando de propiedad, porque dice que es el que pertenece, cuando ya dice pertenece, habla de propiedad, a uno solo de los colindantes. No hace alusión a su ubicación, ni dice a cuál de ambos, ¿sí? Lo mismo, algo muy sumamente similar, habla del muro de cerramiento en que no hace aclaración de su ubicación y tampoco hace alusión a la propiedad. Observen ustedes que el F lo define como al lindero, el muro, de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo, no importa. En su primera medida, el muro de cerramiento, cuando yo llego a un terreno, puedo identificar un muro de cerramiento. Porque es forzoso, ya vamos a ver cuál es el artículo del Código Civil que lo dice. Y ese puede ser construido de manera encaballada o contigua, no importa. Es decisión de esa persona que lo construye. Hay otros dos tipos de muros muy singulares y muy particulares que durante mucho tiempo en San Juan no han tomado mayor relevancia porque San Juan era una provincia eh, horizontal, se le podría decir. ¿A qué me refiero? Que no era una provincia que crece en altura, hay poca construcción de edificios. Hace muy pocos años que San Juan ha comenzado en su eje urbano de capital, más precisamente en las inmediaciones del centro cívico, a crecer en altura. Entonces, no era tan común hablar de este tipo de muros, que es el muro de elevación y el muro enterrado, cómo se definen y cuáles son la propiedad. Pero el código los define muy someramente. Hay otras ciudades que tienen muchísima injerencia sobre estos dos tipos de muros. Habla que el de elevación es el que excede la altura de un muro de cerramiento, que el Código de Edificación de San Juan sí define una altura, hasta dónde llega una altura, ¿no es cierto?, para que el muro que continúe con esa altura se comienza a llamar muro de elevación, y ese se presume siempre como propio o divisorio, ¿sí? Y el muro enterrado, este se da poco, como les digo, es al ubicado debajo del nivel del suelo, sin servir de cimiento a una construcción en la superficie. Porque si no, pasa a ser otra cosa. Como les digo, del de elevación al enterrado no se ha hablado ni se habla mucho porque no somos una provincia que haya crecido mucho en altura hasta estos últimos años. El código de edificación, que es... no tenemos el número acá, pero si googlean código de edificación de San Juan lo van a encontrar, es el que define qué forma o cómo se puede considerar un muro de elevación o un muro enterrado a los fines constructivos para que pueda ser llamado de alguna de esas dos formas. Acá nos vamos a detener un poquito, en la clase pasada ya hablamos algo, esto es importante, generalmente como les decimos, lo estudiamos así. El muro divisorio siempre es uno solo, que ese, por su ubicación, se considera contiguo o encaballado, y por su propiedad va a ser siempre privado o va a ser medianero barra privado, podría ser, dependiendo de la adquisición del mismo, ¿sí? ¿Por qué es importante ese gráfico? Porque adentro del contiguo hay otros muros, ¿sí?, que uno puede interpretar o confundir el término divisorio o el término lindero o el término propio. Si ustedes se van para atrás, en ningún momento dice, ni en la definición del muro lindero, separativo, divisorio, habla del muro propio o muro de colindante. Eso es decir, es muro propio, eso es una acepción que usamos nosotros, digamos, en la agrimensura, es decir, es muro del vecino de por medio, muro propio de por medio. La forma correcta de decirlo es muro contiguo. Con muro contiguo, propiedad del vecino. Muro contiguo, propiedad del inmueble mensurado. Sería un poco más técnico, por decirlo. A los fines prácticos del buen entender, y como siempre lo decimos nosotros, cuando describimos un acta de amojonamiento, para llevar más claridad sobre lo que es claro, decimos directamente muro propio o muro del vecino. Pero, a saber, por definición, lo que está escrito en el Código Civil, ese muro sea del vecino,
o sea, del propietario que me encargue el trabajo, se llama contiguo. ¿Sí? Va a ser siempre privado. Eso es lo que tenemos que saber. Va a ser un muro contiguo, de propiedad del vecino, pero contiguo. Así que no confundamos como les digo, el lenguaje común que nosotros usamos para hacer actas de amojonamiento, cuando yo hablo de los muros y les escribo los deslindes, con esa palabra. Y el encaballado, creo que es un poco más fácil, creo que ya lo tenemos claro. Habíamos hablado en que el encaballado puede ser privado o medianero, depende de la condición de propiedad. Y habíamos dicho que cuál era la diferencia entre un privado y un medianero. Habíamos definido que el medianero es cuando realmente se adquiere el condominio, porque generalmente el muro lo hace uno solo, ¿sí? O lo levantan en comunidad de gastos, pero créanme que la de levantarlo en comunidad de gastos, en el límite separativo de la propiedad, corriendo los dos con los gastos, no se da, es cuando menos se da. Cuando más se da es cuando en realidad lo levanta uno y se adquiere la medianería después por compra. Ya vamos a hacer un gráfico para que se entienda. Esto es motivo de lectura de ustedes, esos artículos que están ahí. Por favor, los tienen en la diapositiva, hay que leerlos, sobre todo para el próximo parcial. Ahí el artículo 207 es el que define el cerramiento forzoso urbano. Hay después disposiciones municipales de ese tipo de cerramientos, y si alguien vive en Capital, Santa Lucía o Rivadavia, son 3 municipios que se han puesto en una fuerte campaña de hacer cumplir el artículo 2007 con ordenanzas propias, que es que obligan a los propietarios o adquirentes de inmuebles urbanos baldíos a hacer el cerramiento. Ese carácter de cerramiento forzoso urbano le permite, es lo que dice ese artículo, palabras más, palabras menos, ustedes, insisto, tienen que profundizarlo. Es que quien primero construye el muro de cerramiento tiene la voluntad o el derecho, la facultad, mejor dicho, de elegir, ya sea construirlo contiguo en su propiedad, es decir, como muro propio, o construirlo encaballado, es decir, apoyar el muro en el límite separativo. Hasta ese entonces, bajo los términos de ese artículo, estamos hablando de muro de cerramiento forzoso exclusivamente, que lo ha construido encaballado, pero ya sabemos que no es medianero. ¿Sí? El 2008 habla, perdón, el 2008 y el 2007 están muy relacionados. El 2007, con lo que le quiero decir, es que tiene que estar cerrado, puede ser con alambre, por ejemplo. El 2008, me he confundido yo, es el que habla del muro de cerramiento forzoso, que es el que les permite hacer lo que les digo, tomar la decisión por parte del primero que lo construye. ¿Sí? El 2009 habla de la adquisición de la medianería. Acá vamos a abrir un pizarrón después de este pequeño comentario que ya algo le he adelantado, porque recordemos siempre que la medianería se adquiere, no nace desde la construcción del muro, ¿sí? La adquisición de la medianería, y esto también es pregunta de final, a ver, voy a dejar de compartir un ratito y vamos a compartir un pizarrón. Abrir pizarra. Confírmenme, por favor, que hayan podido empezar a entrar al pizarrón. Sí, sí, está. Sí, Bien, profe. gracias. Artículo 2009 habla de la adquisición de la medianería. Le vamos a poner ese título.
Vamos a definir primero algo. Bueno, vamos a empezar al revés, para no confundirlos tantos. Voy a hacer en rojo el límite separativo de la propiedad. Y siempre lo voy a dibujar así, para que nosotros entendamos. Voy a dibujar primero el más fácil de los muros, se podría decir, que es el encaballado. Muro que se asienta parcialmente a ambos lados del límite separativo de la propiedad del colindante A y de la misma forma el colindante B. Hasta aquí, muro encaballado. Lo vamos a explicar con ejemplo, porque creo que es como siempre se entiende. Y vamos a poner A. Vamos a suponer que A es quien construyó el muro. Vamos a hablar un poco de B. Si lo nombramos, que uno cuando quiere la medianería o sobre la medianería, hay derechos y hay obligaciones. Como A construyó el muro, tuvo el derecho, ¿sí?, de construirlo de manera encaballada sin consultarle a B. ¿Sí? Si A construyó el muro, hasta ese entonces, igual construyó el muro. Hasta ese entonces, ¿qué tipo de muro estamos viendo? Encaballado. Un muro encaballado. Ahora, B quiere usar el muro. La pregunta es, ¿puede? B quiere usar el muro. ¿Puede hacerlo? Les pregunto a ustedes. Sí, sí puede. No. ¿Cómo? Para mí sí puede, digamos. El tema es si corresponde o no. Bien. Sí puede, el tema es ver si le corresponde o no. A ver, ¿alguna otra intervención? Si paga la medianería, lo puede usar, si no, no puede. Eso es bien. Me está gustando más. Si paga la medianería, puede usarlo. Bien, ¿alguna otra opinión? Lo Yo mismo, más que opinión tengo dudas. si paga la medianería podría usarlo, ya pasaría a ser un muro medianero. Bien. Entonces, vamos a hablar de obligaciones. Yo tengo una duda ahí, Germán. Bien. Por qué el titular de A eh, construye sobre la propiedad de la otra persona sin autorización, pero está utilizando una porción de su terreno? ¿Por qué él tiene esa posibilidad, ese permiso, por así llamarle, sin que el otro le objete nada y el otro no pueda hacer uso de la cosa? Obviamente sin adquirir derechos del título sobre esa pared. Bien. Entiendo la pregunta. En la diapositiva lo vimos recién. Eso está en los artículos 2007 y 2008 del Código, donde habla de cerramiento forzoso urbano y de muro de cerramiento forzoso. Los terrenos que no están deslindados tienen sus problemas. Ya sabemos lo que pasa con un terreno baldío. Entonces, el Código Civil protege a quien quiere construir el muro de cerramiento y le da la posibilidad de elegir si lo quiere construir encaballado o no. Y ahí se disparan esos derechos y obligaciones que tiene tanto A como B. ¿Sí? ¿Por qué lo puede hacer en respuesta a lo que preguntaste, Ezequiel? Porque el Código Civil se lo permite, sin siquiera preguntarle. ¿Sí? Y ahí se disparan una serie de obligaciones y una serie de derechos. Los puntos. ¿Cuáles son los derechos? A, por ejemplo, tuvo el derecho de construirlo
de forma encaballada sin consultar. Pero A su vez, tiene la obligación de conservarlo, cuidarlo y no deteriorarlo. Esas son algunas de las obligaciones de A. Y además tiene una obligación muy, pero muy importante, que está obligado a aceptar por parte de B el pago de las costas para adquirir la medianería. A, sí, tiene la obligación de conservarlo, cuidarlo y no deteriorarlo, sí. Y además también tiene la obligación por parte de B de recibir el pago de las costas para adquirir la medianería. Es decir, A construye el muro, le puedo prohibir el uso a B siempre y cuando B no tenga la voluntad de pagármelo. ¿Por qué? Porque me protege el código. ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos? Y bueno, si hablamos de algunos, por ejemplo, B sí tiene el derecho a adquirir siempre y cuando pague. ¿Sí? Siempre y cuando pague. Ahora, ese pago tiene una... Ay, pensé que estaba escribiendo. Ese pago tiene algunas características. Debe ser momento debe ser en el momento de la compra. Es decir, yo ese muro medianero, porque el código me lo permitía, lo construí encaballado en el año 2010 y recién en el 2021 quiere usar el muro y yo le digo, bueno, como lo construí yo, pagame la mitad del muro, ¿sí? En ese momento, que es cuando pretende B adquirir la medianería, es cuando se calcula el valor del muro. Es decir, B le tiene que pagar a la A en el momento que pretende adquirir la medianería y no a los precios que se gastó A en el año 2010. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Entonces, B, ¿puede usar el muro? Sí, lo puede usar, siempre y cuando cumpla con el requisito de adquirir en esa comunidad de gastos, que puede ser extemporánea. Yo puedo pagar hoy lo que mi vecino construyó hace 10 años, adquiero la medianería y puedo usarla. ¿Cuáles son las obligaciones? No tan solo para A, sino para B, porque después de adquirir la medianería tienen la obligación de conservarlo, no producir deterioros. Incluso el muro medianero, en cierta forma, siempre y cuando sea para mejorar, se puede derrumbar y se puede levantar de nuevo en mejores condiciones, ya sea más ancho, siempre y cuando medie el acuerdo. Y B, es imprescriptible para él, a priori, la facultad de poder pagar la medianería. ¿Sí? B, puede ir a reclamar el muro, esa parte del muro, es decir, la mitad del muro, solamente la parte que asienta en su propiedad, en el momento que él lo desee. ¿Sí? Germán, Profe, Sí, oigo. no sé quién pregunta. pregunta vos. Ya pregunto después. Germán, mira, en el momento supongamos que se hace un muro encaballado Sí. y el titular uno de los titulares vende, el nuevo propietario, ¿cómo hace? ¿Adquiere esa deuda o tiene que sanear esa situación de medianería? No, a ver, es una pregunta súper complicada que se tiene que analizar en el momento, porque muchas veces eso no se sabe. Justamente genera una discusión de presunción, porque A construye el muro, B no se lo paga nunca, A vende, creo que es el ejemplo que A vende y cuando viene una persona C le reclama el pago a B. ¿Eso me estás preguntando? Claro, es como si fuera una multa en un auto, ¿no? ¿Quién se queda con la deuda? Claro, ese es el problema de la medianería.
Esto no se arregla con mensura ni con escritura, ¿sí? Nosotros dos construimos el muro a medias y se labrará o no se labrará un documento privado que pueda aparecer un escribano para decir, bueno, se ha hecho, ¿eh? En el día de la fecha, el propietario B adquiere la medianería del muro por pago de tantos pesos al señor Ezequiel Suarte, propiedad del lote A. Firman los dos, PIN. Pero no hay ni mensura nueva ni escritura nueva, ¿sí? Ahora, si B, hay un vendedor o un comprador nuevo que quiere saber qué pasa con el muro y se diluce ahí. Si A le dice, me lo tenés que pagar, y el comprador nuevo dice, no, pero el señor me dijo que ya ese muro ya se lo había pagado. No, a mí no me pagó, y no media documento de por medio. Estamos siempre a foja cero. Es muy complicado el tema y no, nunca va a quedar claro, digamos. Pueden que en un momento X, A y B se hayan puesto de acuerdo y hayan levantado el muro. Pero B nunca hizo uso, entonces lo vende. Viene un propietario nuevo que quiere hacer una galería ahí y quiere cargar el muro. Entonces A le dice, no, ese muro es mío. Si lo querés usar, lo tenés que pagar. Pero está en la medianería, sí, pero la persona que se fue nunca me lo pagó. Y es inchequeable, ¿sí? Si la persona que se fue no le deja un documento o algo escrito, y la verdad que no se va a saber nunca. Y va a terminar probablemente en un litigio esa situación de medianería. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, muchas gracias. Profe. Mucho más si no hay un plano antecedente de mensura en la que marque el muro como medianero ya. Sí, escucho. ¿Y cómo se actúa, por ejemplo, si el vecino B nunca le pagó la medianería A, pero la usó y después por X circunstancias se dio cuenta A que estaba usada esa medianería? Bien, buena pregunta. ¿Cómo se prosigue ahí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y le puedes reclamar el pago, ¿sí? Y B tendrá que demostrarlo de alguna forma que, que se lo pagó o no. Lo que pasa es que después hay una contraprestación. Yo le sumo un problema a tu pregunta. ¿Cómo demuestra A que construyó el muro, primero y principal? Siempre alguien, para reclamar una medianería, tiene que tener un documento que avale que mínimamente lo construyó. Y ese documento como tal, como que no existe, pero vamos a suponer que A puede demostrarlo y B le estuvo cargando el muro una cierta cantidad de tiempo. Y extemporáneamente A le viene a reclamar la medianería B, porque lo está apoyando. También puede hacerlo. Ese reclamo de A hacia B por el uso del muro también no tiene caducidad. Ahora, B puede hacer uso de algo que se llama prescripción adquisitiva del muro, y si logra demostrar que estuvo cargando ese muro por más de 20 años de forma ininterrumpida, puede prescribirle el muro A y adquirir la medianería por prescripción. Y eso se puede hacer. Adquirir la medianería por prescripción. Por supuesto que eso se demuestra en una vía, en una fase judicial. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe. El reclamo de A, el reclamo de cualquiera de las dos partes no tiene prescripción, a menos que se plantee. Che, pagame el muro que has estado usando todo este tiempo porque lo hice yo. Bueno, que demostrame que es tuyo. Bueno, te lo demuestro. Logró demostrarlo. Bueno, pero hace más de un montón de tiempo que te lo estoy usando. Bueno, pero pagámelo igual. Y si no median un arreglo, no hay arreglo en contrario, se judicializa. Y B deberá demostrar que ha estado haciendo un uso efectivo del muro durante más de 20 años y puede prescribirlo. Son cuestiones muy difíciles de demostrar. Y puede pasar que demostró A que es un muro, todo, y B no lo quiere pagar. ¿Puede ser que judicialmente se tenga que derrumbar esa parte o es imposible eso? Derrumbar el muro no va a suceder O sea, nunca. la parte del vecino. Yo le puedo decir que retire los palos, sí, sin duda. Si B se niega a pagar y pierde esa acción de prescripción, y o paga o retira lo que esté apoyando en el muro. ¿Sí? Y en caso que esté, profe, toda la pared en el terreno del vecino, por algún error de albañilería o algo así. Bien, ese es el caso que sigue. Ah, bien.
lo vamos a ver ahora. Germán, Este es el Una caso, consulta. como se podría decir, sí, la que quiera. ¿Qué pasa si, o sea, todos esos acuerdos de que tiene que sacar los muros, que tiene que sacar los palos y eso, se dan por intermedio de, o sea, comunicación entre los vecinos o hay un abogado, algún especialista que lo medie? No, a ver, como decíamos, puede que B esté cargando el muro. A le hace el reclamo. B no le pasa piola. A se lo judicializa. Ahí van a una etapa de prueba. Ah, bien. Seguramente eso en mensura judicial lo vamos a estudiar, pero se los voy adelantando. Cada uno contrata a su perito agrimensor, donde primero se va a dilucidar si realmente el muro está encaballado o no. Si ambos peritos llegan al acuerdo de que ya todo esto en sede judicial, con un juez de por medio, si ambos peritos determinan que el muro está encaballado, ahí comienza la prueba, la etapa de prueba de ver a quién realmente le pertenece el muro, pertenece entre comillas en cuanto al costo de la construcción. Vamos a suponer que A demuestra que el muro lo construyó él, ¿sí? Con boleta, con foto, con lo que sea que fuese. Vamos a suponer que B pierde esa opción que plantea con su abogado. Obviamente hay dos abogados en el medio, uno por parte A y uno por parte B. Si B pierde, el juez es el que intima al propietario de B a que retire todo lo que esté apoyando en el muro. Intertanto, B no quiera pagar el costo que se reclama por el muro. Que insisto, ese costo no es tampoco el que A se le ocurra. A no le pide la plata que se le ocurra a B. Hay un perito que dice, hoy en día el metro lineal de muro de estas características vale 5.000 pesos el metro. La pared tiene tantos metros de largo, B le tiene que pagar a A tantos pesos. Eso es solamente el arreglo. Pero si B fracasa, bueno, es el juez el que libra una demanda de que se retire todo lo que esté apoyando. Pero eso está sí o sí judicializado. Ahora, previamente a llegar a la judicialización, vamos a suponer que B sí le quiere dar la plata A y se resuelve de manera privada con un escribano de por medio. El tema es que ese documento que redacte el escribano no se registra en ningún lado. Es como un título al portador, es como un cheque al portador. Perdiste el cheque, te quedaste sin la plata. Perdiste ese documento, te quedaste sin la prueba. ¿Se entiende? Sí, más vale no perderlo. Germán, Sí. ¿y hay o sea, hay algún criterio para la construcción del muro? Porque esto me hace acordar cuando hubo el lío acá con la gente que tiene los restaurantes sobre Avenida Libertador que le querían romper el vidrio. Sí, Y sí, eso sí. era una medianera. Y nunca nadie me supo contestar qué se hace en esos casos. Si bien hay Yo que vi ir a la actividad comercial, ¿eh? Sí, yo vi la noticia en el diario y no ensayé más, pero cuando vi la foto automáticamente me di cuenta que uno tenía una pared de vidrio y, o sea, había un vidrio ahí, por más que ejerciera el comercio. Si ese muro llegase a ser medianero, te tenés que ir a la definición de muro que dice el Código de Edificación de San Juan, que es algo que tenemos que estudiar. Y el Código de Edificación de San Juan, te aseguro que por ser una provincia sismo resistente, no va a decir que se puede considerar muro a aquel, no sé, aquel blindex levantado verticalmente o como lo quieras decorar. Te va a hablar de muros seguramente de ladrillo o ladrillón con una junta de dilatación de tanto, lo que sea que fuese como se llame, ¿sí? Me parece que la resolución de ese conflicto iba por ahí. Más si el muro era medianero. Y si el muro no era medianero, vamos a suponer que era un muro propio de la persona que tenía el blindex, bueno, el propietario del otro lado le levanta el muro contiguo y le tapa el vidrio y se jode. Creo que algo de eso tiene que haber pasado. De cualquier forma, creo que el blindex se quedó, si no me equivoco, y, y nada, la verdad que no sé cómo lo resolvieron, pero lo que te puedo decir es eso. Si el muro, por más que haya sido un vidrio de blindex, estaba construido solamente en el restaurante que tenía el blindex y el otro le pudiese haber levantado el muro en paralelo, que creo que fue la discusión en realidad, que le querían levantar un muro paralelo y el que tenía el blindex se negaba. Pero como respuesta a tu pregunta, eso está en el Código de Edificación. Es el que te va a decir un muro, para ser considerado un muro en la provincia de San Juan, es esto. Y te lo detalla ahí.
Bien, muchas gracias. Creo que alguien más quería decir algo. ¿No? Bien, esto de los derechos y las obligaciones en el Código Civil está detallado, y si no, hay un documento también, que ya se lo vamos a pasar. Entonces, obligaciones de A, mantener el muro, también son obligaciones de E, lo del mantenimiento del muro, el no deterioro y hacer el buen uso. Es obligación de B pagarle a A, y es obligación de A recibir el pago de B. ¿Sí? Hasta ahí creo que quedó claro. Ahora vamos con el otro ejemplo que también nos súper interesa, y yo no sé cómo borrar esto de un solo saque. Creo que le conviene más cambiar de hoja, ¿o no, profe? No, ahí más o menos lo resolví. Tenemos el mismo muro, pero ahora vamos a suponer lo siguiente: que el límite separativo está acá. Es decir, ¿de qué tipo de muro estamos hablando? Y la respuesta no es un muro propio. ¿De qué tipo de muro estamos hablando? Un muro contiguo. Eso es. Bien, muy bien. Es un muro contiguo. ¿Sí? ¿Qué característica tienen los muros contiguos? Que podría ¿Son siempre? ser propio del vecino, pero no No. decía quién. Privado. Los muros contiguos son siempre privados. ¿Sí? El muro contiguo es siempre privado. Entonces, vamos a suponer que este muro fue construido así. Entonces A, perdón. Vamos a hablar de las obligaciones. En cuanto a A, y al priori no se me ocurre ninguna. ¿Sí? El muro que construye A en su lugar lo hace primero, es un muro contiguo, es un muro propio, está dentro de la propiedad, lo construyó totalmente él, así que obligaciones, ninguna. Vamos a poner entre paréntesis mantenerlo, porque tampoco voy a construir un muro que estoy seguro que dentro de 2 o 3 años se me va a caer, y se me va a caer hacia el lado de B. Ahora, respecto de B, y sí tiene obligaciones. No puede hacer uso del muro. Es decir, está prohibido tocarlo. ¿Sí? Está prohibido tocarlo. Si hablamos de los derechos, podemos decir que A Germán, sí, oigo. ¿hay alguna restricción para, en este caso, por ejemplo, para el propietario A, con respecto del muro a una altura, porque puede ser que le afecte a la sombra, o que el propietario de B tenga, no sé, una ventana que dé justo a ese muro? ¿Hay alguna restricción en ese sentido? Bien, las servidumbres de vista se dan, no manejo mucho ese tipo de temas de servidumbres de vista, porque lo tienen más claro los arquitectos cuando realizan el diseño de las ventilaciones y edificios. Pero el muro medianero divisorio tiene que tener la altura de 3 metros. ¿Sí? Hasta 3 metros es considerado un muro. De ahí en más, en cuanto a la altura, si yo quiero hacer un muro más alto para tapar alguna vista, sí le estoy quitando una servidumbre de vista a mi vecino, lo que quiere decir que a priori no se podría hacer. Ahora, si mi vecino tiene una ventana que apunta hacia mi propiedad,
o hacia lateral, digamos, entiendo que no podría tenerla y en ese caso ese vecino debería construir un muro cortavista hacia mi propiedad. O sea que la solución está por muros cortavistas. Ahora, la obligación de quién es de ponerlo o no, al menos en el código, no está establecido. No sé si esa es tu pregunta. O sea, yo no puedo levantar un muro de 6 metros si se me antoja. Para que quede un poco más, claro. para que quede un poco más claro. A menos que yo necesite impedir una vista, pero muy particular, de que mi vecino haya construido una ventana donde no le corresponde. En realidad, la denuncia previa se va a dar cuando el vecino empiece a construir la ventana, a menos que en su proyecto de obra haya establecido un muro cortavista. O una pantalla cortavista, que eso se exigen, de hecho existen. ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, los derechos de A tiene derecho de conservarlo para sí eternamente. ¿A qué me refiero con esto ahora? Dentro de la adquisición de la medianería, se da algo bastante singular. Bueno, a ver, ¿qué derechos tiene B sobre el muro? Ninguno. ¿Sí? Como es un muro contiguo, es siempre privado y va a seguir siendo privado a menos de que su condición cambie, y puede cambiar básicamente por dos cosas. Primero, compra. ¿Sí? Hay una condición que puede ser que cambie por compra. Ese muro contiguo, así como lo ven ustedes, siempre y cuando B quiera comprarlo y A esté de acuerdo, B puede adquirir la medianería por compra. ¿Sí? Es decir, dos puntos, B puede adquirir la medianería por compra. ¿Sí? Primero, por compra. Ahora, les pregunto a ustedes, B quiere adquirir la medianería, es decir, esa línea roja que hoy en día está ahí, en el futuro va a pasar a estar acá, porque B le va a comprar la medianería a A. Y A, si está de acuerdo, ¿sí? Se lo va a vender. Ahora, habíamos dicho que uno de los derechos de A es conservarlo. Tiene el derecho en conservarlo para sí. Quise decir ahí. Germán, Sí, pero en ese ejemplo, B gana superficie comprándole la medianería. exactamente, que gana superficie. Entonces, lo que habíamos dicho antes de que como era un muro encaballado, B solamente tenía que pagarle el muro, ahora no tan solo tiene que pagarle la mitad del muro, sino también tiene que pagarle la fracción de terreno que le va a comenzar a ocupar. ¿Sí? Entonces, a menos que esa condición cambie. Primero por compra, es decir, B puede adquirir la medianería por compra, pero deberá pagar la mitad del muro y la porción de suelo que comenzará a ocupar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, obviamente también es al momento de la compra. Va a ir un tasador que va a decir, bueno, acá hay tantos metros cuadrados que va a hacer ese avance, vamos a suponer que es un muro de 20, bueno, le va a comprar el muro y esos 10 centímetros por todo el largo, es decir, le voy a tener que dar los costos del material de construcción al día de la fecha, ¿sí? Al día de la fecha. Y además el valor del terreno al día de la fecha. Entonces ahí B se adquiere la medianería sobre A. Eso también se va a solucionar con un documento privado, es decir, yo no voy a tener que hacer una mensura para avanzar esos 10 centímetros.
a priori en el momento. Ahora, con una nueva mensura que desarrolla B, a ver, si quiere hacerla en el momento, puede hacerlo, no es necesaria jurídicamente, o al menos no te lo demandan, pero si B, por esas casualidades, quiere vender la propiedad y hace una mensura nueva, sí puede mostrar al perito ese papel privado que hicieron en su momento en el que adquiere la medianería y su propiedad es esos 10 centímetros más grande. Y ahí se disparan un montón de cosas que estudiamos un poco mejor en catastro, porque B va a acrecentar su superficie y a ustedes se les puede caer automáticamente la pregunta, ¿y si le genera un excedente a B? Porque no hay una mensura de integración y división para que el superficie, metros cuadrados de la superficie del título de A pasen a B, porque en realidad hay una compra de por medio. No sé si me siguen el ejemplo. A priori, ¿sí? El estado de muro contiguo puede pasar a estado de muro medianero por compra. ¿Sí? ¿Qué le tengo que comprar? Y no tan solo le compro el muro, sino le compro el muro y le compro la parte del terreno que lo estoy ocupando. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? A priori. Después se disparan un montón de cosas que no son objeto de la materia. ¿Sí? Lo que les puedo decir es que esto, después de esta compra, necesariamente no tiene que haber una mensura por parte de B para sanearlo. ¿Sí? La mensura saneadora podrá venir después, si es necesario, por algún tráfico inmobiliario o lo que sea. Pero a priori, en el momento, la medianería solamente se adquiere así, con un documento privado por medio. No con mensura ni escritura. Eso es lo que tienen que tener claro. Estamos hablando de medianería. Y yo la adquiero por compra. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Sí, sí. sí. Entonces, en este caso, para hacer una diferencia, A, el propietario del lote A, sí se puede negar a recibir el pago de B y decirle a B, no te vendo a la medianería. Construite tú, si querés cargar un muro, construite el tuyo del otro lado. ¿Sí? Ahora, en el caso primero, en el caso que vimos anteriormente, A no se puede negar a recibir el pago de B. No se puede negar a recibir el pago de B. Eso es lo más puntual que tenemos que tener como diferencia. ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones? En el primer caso, A no se puede negar a recibir el pago de B. En este segundo caso, sí se puede negar porque el muro estaba directamente en su propiedad. Ahora, el tema de la prescripción, en este caso, se da exactamente igual que en la vez pasada. Extemporáneamente, A le hace un reclamo a B por uso del muro. Está bien, el perito agrimensor va a demostrar que ese muro siempre ha sido contiguo, es decir, siempre estuvo apoyado en A. Ahora, B sí viene haciendo un uso de ese muro como medianero por el lapso de tiempo. Se judicializa y B puede adquirir la medianería por la segunda de las formas, que es la prescripción adquisitiva. Adquiriría la medianería, pero no la porción de terreno. En realidad sí, todo. Se da exactamente igual, porque yo al estar usándole el muro, también le estaba usando la tierra, porque la propiedad, recuerden que la mejora se define como todo aquello que está construido o enclavado por sobre la superficie del terreno. Entonces, cuando yo hago uso de la medianería, también estoy haciendo uso del suelo. ¿Sí? Yo prescribo las dos cosas. Claro, es un inmueble por accesión. Exactamente. Entonces, primero por compra, segundo por prescripción. La prescripción siempre judicial. Siempre judicial. Para terminar, porque ya se nos están acabando los minutos, hay formas de adquirir la medianería que son, a ver si yo puedo, de casualidad, voy a mover esto para allá arriba. De cualquier forma, como les digo, artículo 2009, todo esto queda más que claro. Vamos a hacer acá una línea.
puede existir la facultad de abandono, ¿sí? Yo puedo adquirir la medianería por abandono siempre y cuando medie por parte del propietario del muro. ¿Cómo era esta palabra? No me sale. Una voluntad expresa. ¿Sí? Se puede dar en este caso el abandono de la medianería, es decir, A va y le pregunta a B, ¿me dejas cargar el muro? A tiene tus derechos y obligaciones que ya conocemos y le puede decir, sí, no tengo problema, cargalo tranquilo. Entonces B carga este muro, este mismo muro contiguo que estamos viendo y comienza a hacer un uso. Y con el tiempo lo prescribe tácitamente, si decía decir. La facultad de abandono se puede dar legalmente a través de una voluntad expresa del propietario de abandonarlo. ¿Qué quiere decir? Documento de por medio. Yo, propietario del lote A, le cedo gratuitamente la medianería a B. Perfecto, se escribe. Eso es por un lado. Y vuelve a aparecer un tema de prescripción no tan duro como lo conocemos. Puede que B le inicie acciones legales a A para prescribir el muro y que A directamente no entre en litigio. Haga su expresa, ¿sí?, voluntad de renunciar a la medianería en esta primera acción judicial o voluntariamente por un acuerdo entre partes privado, ¿sí? Entonces, por abandono, que no es hablar de gratuidad, la palabra técnica es abandono. Cuando B le pide por favor el muro A y A acepta, ¿sí?, con ningún término especial, A está haciendo un abandono tácito de la medianería. Esa es otra forma de adquirir la medianería. El abandono. Puede quedar escrito o no, que siempre es mejor, por supuesto, que quede escrito, porque si A le permite usar el muro a B, volvemos siempre al mismo ejemplo. Observen que siempre caemos en lo mismo. A hace una transferencia de dominio y viene un propietario nuevo a vivir a A. Y cuando hace su mensura, por supuesto que el agrimensor va a marcar ese muro como contiguo, por más que A expresamente haya hecho un abandono contra B. Y ese propietario nuevo va a intentar iniciar, si quiere, acciones legales contra B. ¿Qué tiene B para defenderse? No, porque yo a don Alberto le dije que le iba a usar el muro y él me dijo que no tenía problema. Y, listo. ¿Hay algo escrito? No. Bueno, vamos a juicio. Entonces, siempre el tema de medianería termina ahí. Jurisprudencialmente, y gente que se ha dedicado mucho a esto y tiene doctorados incluso en el tema de medianería, siempre se llega a una conclusión, que el muro nunca se derrumba o las construcciones nunca se derrumban, siempre se llega a un arreglo de por medio. Convengamos que siempre pasa lo mismo, ir a juicio por algún tema de medianería, siempre prima ese dicho tan famoso que es que te va a salir más caro el collar que el perro. El costo de un muro, ¿sí?, no vale, es ínfima la comparación a lo que puede llegar a cobrar un abogado de honorarios profesionales en un juicio, más si se dilata en el tiempo. Por eso siempre volvemos a lo mismo que dijimos cuando empezamos a hablar de esta unidad, que nosotros, los peritos agrimensores, no nos dedicamos al litigio. Nos dedicamos a la solución pacífica del problema y a intentar mediarlo. Y se le puede explicar, mire, yo sé que usted acaba de comprar, pero la señora está haciendo una expresa voluntad de que se le permitió hacer uso del muro y por lo que yo veo, ese muro está apoyado con rollizos de madera y que probablemente tienen 40 años. Si usted le hace una acción legal para recuperar la medianería, probablemente la pierda y le va a salir muy caro. Entonces, se puede solucionar en el terreno antes de judicializarlo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta de esta segunda parte? Sí, se entendió. Hay otra forma de hacer abandono de la medianería, que es si invirtiésemos el caso entre A y B. Si yo llego y por ser el primero,
construyo el muro totalmente del lado del vecino, que puede llegar a pasar, por más que intente, yo llego, le digo, levantámelo totalmente de aquel lado. Es decir, yo le construyo un muro contiguo al vecino directamente. Ahí no se habla de abandono, no se habla de nada, simplemente el propietario del lote B, que va a ser el que va a llegar después, va a poder hacer uso, va a poder hacer lo que quiera. Yo, que soy el que lo construí, no tengo derecho a reclamo alguno. Incluso el propietario del lote B puede demolerlo. ¿Quedó claro eso? Si yo llego y construyo totalmente del otro lado, no tengo derecho, ningún tipo de derecho sobre ese muro, porque se lo construí totalmente al vecino. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Así sea Sí, por sí. error. Bueno, para terminar esto, vamos a cerrar el pizarrón un poquito. No estoy compartiendo nada. Uno de los objetos porque esto es muy fácil hablar de muro contiguo, muro medianero, pero si ustedes recuerdan, les voy a compartir algunas imágenes. Están pudiendo observar ese castillo, ¿no es cierto? Sí. Cuando hablamos de la Edad Media y esos muros que en principio eran empalizadas, que definían límites territoriales de grandes imperios, es más o menos lo que estamos mirando. Esto es en España. Y así tenían las formas esos cerramientos forzosos, y ustedes observan cómo las ciudades adentro se generaron grandes conglomerados con cero espacio para la circulación, pero en definitiva así se comenzaron a dar los primeros imperios. Esto es en Cartagena, en Colombia, esto es cerca de la playa, no sé si alguno tenía la oportunidad de ir, pero eran unos muros impresionantes que no sé qué tiempo se demoraron en construirlo, pero así aparecieron los primeros muros de cerramiento en la historia. Algunos eran de piedra, algunos de piedra más grande, otros más chiquitos. Esto es la ciudad de Lugo. Y observen ustedes cómo hay un antes y un después del muro, digamos. Después la civilización moderna con calles asfaltadas avanzó de este lado de los muros, y quedaron esos grandes cerramientos que fueron las primeras presunciones de medianería en el mundo. Después, ya hablando un poco más de lo que nos tocaría vivir en la práctica, comenzamos con estas fotos que sirven de algunos ejemplos, porque, como les digo, es muy fácil hablar de un muro medianero y contiguo, pero digo, bueno, yo estoy ahí en el terreno, ¿y cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que un muro es propio, o que puedo presumir lo propio, que puedo presumir lo del vecino? Y comienzo una especie de, después cuando uno va afinando el ojo, se comienza a hacer un poco más fácil, y entonces uno llega y dice, este muro es del vecino. ¿Por qué? Por toda lo cual cosa. Y uno va y le pregunta a su propietario y le dice, sí, ese es del vecino. Pero al principio uno tiene que prestar mucha atención a estos signos materiales, que no sé si se dan cuenta, aquí abajo hay como unas pequeñas columnas que están en construcción y se ven los pelos de alambre que se levantan como presuntamente van a hacer un muro propio de ese lado. Entonces, bueno, yo hasta dónde voy a medir, y bueno, yo voy a tomar esa pared blanca, así, presumiblemente, esa pared blanca o la pared en elevación claramente es del vecino. ¿Por qué? Porque mi propietario está levantando una pared propia de este lado. Que también se podría decir que es medianera, porque si ustedes observan el lateral izquierdo, donde se ve esa pared de ladrillo visto, observen que son ladrillos colocados en panderete. Y ustedes ven como el muro está fileteado, se le podría decir, o roto, ahí sobre el medio de esa pared. Entonces, bueno, digo, también puede ser medianera, y han partido la medianería en dos, y de este lado cada uno va a levantar su muro. Eso es una práctica que no se recomienda, pero que también se hace, sobre todo con los muros de adobe, que son generalmente medianeros, porque en esa época sí se ponían de acuerdo. Y uno dice, bueno, puedo cortar, si son 40, puedo cortar mis 20 y levantar una pared. Y bueno, y la verdad que no, porque del otro lado se la va a venir el muro abajo, y la cosa siempre se complica con la medianería. Pero en definitiva yo comienzo a ver signos. Esta es una foto un poquito más alejada. Observen ustedes cómo sobre esa pared
se comienzan a ver esas caladuras de columnas que se le van para arriba, que se han hecho. Entonces, presumiblemente, ya desde otro ángulo, ¿sí? Desde otro ángulo, yo digo, bueno, en realidad es medianera y va a construir mitad y mitad, digamos. Hay un muro existente que lo va a cortar en dos, siempre y cuando yo aseguro que no se va a caer, puedo hacerlo, y va a levantar columnas nuevas aprovechando solamente su mitad del muro. Es una práctica confusa, pero como les digo, les puede llegar a pasar. Y bueno, uno después toma la decisión de considerarlo y de cómo lo marca en el plano, ¿sí? Esta foto era antes de que todo comience. Observen ustedes que no se ven las columnas, no se ve nada, y con el paso del tiempo, primero hacen la escaladura, después comienzan a levantar las columnas. Siempre sucede así. Esta foto también está bastante buena, donde se ve ahí claramente un colega haciendo un croquis. Entonces, ¿qué está observando el colega? Y bueno, que hay una pared ya existente con sus columnas de bloc y que hay otro murete que parece que quedó en una expresión de deseo de pared, pero los pelos de las columnas se ven que se están levantando hacia arriba. Entonces acá yo también puedo presumir que van a ser muros apareados, que cada uno va a tener su muro, cada uno tiene su muro contiguo, no hay medianería acá, no hay un muro encaballado, digamos. Así, con toda esta imagen no se ve muy bien, pero si usamos un poco la imaginación, tenemos este muro de bloc que se ve de este lado, y sobre la elevación de la casa, ustedes observan que incluso cambia el color, lo que me está indicando claramente que este es un muro propio, el de bloc, donde estoy moviendo la mano, y que del otro lado, cada uno tiene su muro. Entonces, si yo me separo de la construcción, sigo presumiendo que el muro de bloque es propio de mi cliente y que en el ámbito de la construcción de la casa, cada uno tiene su muro. Entonces, se va dibujando así. Comienza con muro propio, después hay muro apareado, continúa muro propio, etcétera, etcétera. Y esto es lo que les estoy contando. Si yo me subo a una escalera, cambio el punto de vista, puede cambiar mi percepción de la medianería automáticamente. Me subo a una escalera y ya veo otra cosa distinta. Entonces voy presumiendo, si no estoy muy seguro, busco otro ángulo, me subo a un techo, me paro en una pared, mido un ancho de muro, ¿sí? Porque después cuando yo llegue y tenga la nube de puntos medida con estación total, y me va a costar, ¿no es cierto?, bastante más. Este ejemplo, si bien ahí se ve una diferencia de distintos muros, observen ustedes que esa pared roja terminó siendo muro del vecino, pero si ustedes dirigen su vista hacia el parrillero, observen ustedes cómo le está haciendo uso del muro, ¿sí? Y no está solo le está haciendo uso del muro con el parrillero, sino que hay palos que están atravesados y que están incrustados adentro del muro. Esos son signos visibles para demostrar prescripción de medianería, por ejemplo. ¿Sí? A lo que voy, hay un muro apoyado en una pared donde se ve claramente, y estos palos también están enclavados, porque, es decir, están empotrados en el muro, no hay columnas de por medio, lo que me hace pensar que el muro no es mío, solamente está haciendo uso. ¿Sí? Así hay un montón de ejemplos que podemos citar. Por supuesto que la vista aérea es la que más ayuda, y esto fue muy interesante porque acá había un muro propio y esta construcción blanca que ven en altura, había construido en altura sin pedir permiso y estaba haciendo uso de un muro contiguo, digamos. Así que si bien estaba haciendo actos posesorios, el cliente como que entre comillas lo agarró a tiempo y bueno, le inició acciones legales. En lo pronto se le metió un recurso de amparo en planeamiento y se le detuvo la obra. Y la verdad que después no sé cómo terminó cómo terminó el conflicto, pero bueno, acá hicimos uso de un dron para poder ver con claridad por dónde venía la línea. Y bueno, más y más ejemplos de el uso de la medianería para la prescripción, sobre todo. El parrillero apoyado en un muro que no es mío es un clásico. Pero que siempre el vecino suele darse cuenta porque aparece la pared manchada del otro lado, o se ve la chimenea para arriba, etcétera, etcétera. Este es un ángulo muy bueno, lo único que identifica esta foto es
la claridad con la que uno ve desde el techo. Es lo ideal. Si bien en la práctica se los hemos prohibido subirse al techo, bueno, en la mayor de las seguridades no subirse, intentar reconocer los muros desde el suelo. Lo que sí es cierto es que desde el aire siempre va a ser mejor. Para terminar la clase les voy a compartir una última foto. Ya se me ha pasado, les pido perdón el retraso, pero sí podemos cerrar esta unidad hoy. Los otros días un colega mandó una foto muy interesante, que se las voy a compartir ahora. Que es la siguiente. Pueden ver la imagen, ¿no es cierto?, donde está el auto blanco. Sí, sí. Bien. Si observan ustedes, y nos vamos primero al vecino, es decir, el colindante, es la Casa Blanca, se ve claramente una pilastra de la luz. Esa pilastra de la luz tiene un solo medidor. Cuando nosotros nos encontramos una pilastra de la luz o una columna con dos medidores, automáticamente en la cabeza se nos va a pensar que ese muro es medianero. Porque obviamente hay un medidor arriba y otro medidor abajo. Lo presumo medianero. Y siempre insisto, si ustedes observan esa columna blanca que tiene un solo medidor, o sea, claramente, porque al lado tengo otra columna, esas columnas están apareadas, es decir, el límite separativo de las dos propiedades está ahí en el medio, hagan visualmente una proyección de lo que sería esa pared blanca hacia atrás. ¿Sí? Entonces se van a dar cuenta que esa pared de mi vecino de la Casa Blanca, el propietario de la mensura la pintó amarilla. Pueden ver la pared del vecino que se va para atrás, aparece una columna que obviamente es propia de mi cliente y bueno, continúa para atrás. Logran ver la proyección de la pared del vecino ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Que si ustedes se dan cuenta, a mediana altura, hasta llegar al techo, comienza un muro del lado de mi cliente que se apoya en esa columna que está en el medio. Entonces, ahí arriba en altura, sí sería un muro en altura, no por definición del código del muro en altura, sino en altura en el terreno, que está de este lado, digamos, del lado de mi cliente, de la Casa Amarilla. Entonces yo claramente en el frente voy a amojonar, como les digo, en el cambio de color, allá abajo, entre lo blanco y lo amarillo. Ahora, en el plano de mensura, y les dejo esta pregunta a ustedes, para que la piensen, en el plano de mensura, ¿yo marco muro del vecino o marco muro propio? Les voy a dejar esta foto en el Classroom para que lo piensen. En el plano de mensura, ¿yo marco muro del vecino, marco muro propio o dibujo muros apareados? ¿Qué marco? ¿Sí? Voy a dejar la foto colgada no como una tarea, pero la voy a subir como material en el Classroom. Y ya hay ahí una forma de hacer preguntas y comentarios. Quiero que ustedes me digan qué marcan ustedes en el plano de mensura respecto a lo que han podido aprender en esta unidad. Marco muro propio, marco muro medianero, marco muro del vecino, marco muros apareados. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Está bien? Con esto, chicos, terminamos esta unidad de medianería. Como les digo, tenemos que continuar con pH, que si mañana sale todo mal, mal en el sentido de que nos suspendan la práctica, que no me gustaría, pero bueno, hay que hacerlo, porque es importante. Comenzaría pH, que también tiene práctica. Así que conforme lo que digan mañana en la reunión de claustro, vamos a tener que darle un giro a la materia, ojalá que no muy grande, para que estemos todos en igualdad en condiciones entre los dos grupos, únicos dos grupos que han podido ir a medir y los que no pudieron hacerlo. Así que, bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta, si no, por mi parte, nos estaremos viendo el día jueves.
¿Estamos Bueno, bien? muy bien, hasta el jueves entonces. Chao, Germán. Hasta el jueves. Chao, Bueno, Germán. bueno, chicos, que anden bien, que estén lindos.